Hola, nosotros somos Daniela Miguel y Carmela Arcolani, estudiantes de la carrera de Profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue, y es a partir de nuestra experiencia de la práctica de la enseñanza de la historia que realizamos nuestra ponencia titulada Enseñar para fomentar el aprendizaje del pensamiento histórico escolar a partir de la imagen y la pregunta que aprendieron las y los estudiantes de segundo año de nivel medio a partir de nuestra propuesta. Nuestra experiencia de la práctica docente de la enseñanza de la historia se sitúa en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Neuquén. Nos tocó el segundo año, división D del turno mañana, a cargo de la profesora Valeria Enríquez Ávila. Es un curso donde llevamos a cabo las prácticas, cuenta con 27 estudiantes, y es así como a partir del mes de septiembre realizamos las observaciones y en el mes de octubre y los primeros días de noviembre nos posicionamos frente al aula y realizamos lo que se conocen como las prácticas intensivas. Es así que las mismas contaron con 4 encuentros, algunos con una carga horaria de 80 minutos, otros de 40 y otros de 120 minutos dependiendo del día. Previo a la práctica intensiva como dupla, nos ocupamos de abordar la unidad número 3 que abarcaba diferentes dimensiones sobre el proceso de colonización de la Via Yala entre los siglos XVI y XVIII. La primera decisión que tomamos junto con Daniela fue marcar la unidad desde la dimensión sociocultural y desde la perspectiva decolonial. Planteamos nuestra unidad comprendiendo el proceso de evangelización y los focos de resistencia del territorio, y es así que desde esta dimensión y con una perspectiva clara buscamos analizar los focos de resistencia de los pueblos originarios en el Abya Yala durante los siglos XVI y XVII para poder así identificar rupturas y continuidades de los mecanismos de dominación coloniales que persisten hasta el presente. Eh, es así que fue lo que nos propusimos comprender en esta unidad, es cómo se dio el proceso de evangelización, cómo se dio el proceso de aculturación, cómo se destruyeron imaginarios y representaciones del mundo indígena, cómo se ejercieron violencias físicas y simbólicas, cómo se comprende todo esto dentro de la ideología del racismo, epistemicidio y otredad. A partir de esto, es que nos planteamos cómo respondieron los pueblos originarios frente a los diferentes mecanismos de dominación colonial, caracterizando los focos de resistencia y distinguiendo los cambios y continuidades. A partir de pensar el contenido desde la problematización y el análisis es que realizamos una serie de secuencias y materiales didácticos que respondieron a este propósito. Es así que con ellos contamos con la utilización de recursos audiovisuales, videos audiograbados, imágenes y cuadros de la época. Eh, es así que en dicho abordaje del contenido nos posicionamos como practicantes de la enseñanza de la historia, como orientadoras y guías para que los y las estudiantes puedan analizar y comprender de los contenidos a través de la pregunta y la repregunta que realizamos en las clases. Los materiales con los que trabajamos los comprendemos como no transparentes, es decir, que sus contenidos por sí solos no enseñan, sino que se reconstruye el sentido del pensamiento histórico a través de nuestras decisiones previas a la clase y en la clase misma. Es a partir de acá que nos planteamos desde nuestra experiencia de la práctica para enseñar y formar pensamiento histórico escolar a partir de la imagen y de la pregunta. Si bien en un principio nosotros nos planteábamos el abordaje de tres resistencias para poder hacer una problematización y una comparación, entre ellas estaba la resistencia de Aguita Calchaquí, la Gran Rebelión y la resistencia mapuche, comprendimos desde un principio que los tiempos escolares no son los tiempos que nosotras nos planteamos en la unidad didáctica, y por diferentes problemas en las cuales nos vimos atravesadas por problemas de la institución, es que el curso segundo D también se vio afectado. Por ende, nos vimos obligadas a tener que hacer un recorte de contenido, y si bien esto en un primer momento fue un problema, luego podemos resolverlo a través de ciertas decisiones y poder comparar dicho contenido, eh, dicha resistencia, que fue la de Aguita Calchaquí, no con las otras resistencias que habíamos planteado en un principio, sino con el contenido que se habían abordado en clases anteriores. Bueno, así es como nos preguntamos por qué elegimos trabajar con imágenes en nuestras clases de la práctica docente de la enseñanza de la historia y comprendimos, al igual que Mariana Devoto, que las imágenes tienen un gran potencial didáctico para la enseñanza de la historia, que mismo lo podemos mirar como una fuente histórica y que también lo podemos utilizar para entablar un nexo entre el pasado y el presente. Así comprendemos la imagen como un espejo del pasado que nos permite propiciar el aprendizaje del pensamiento histórico escolar. Pero también comprendemos que la imagen por sí sola no genera aprendizaje. Así es como planteamos que lo central en nuestras clases y la guía va a ser la pregunta,
aquellas clases que dimos siendo practicantes de la enseñanza de la historia. Así, en la primera clase, que fue de 80 minutos, abordamos el siguiente contenido. ¿Cómo se dio el proceso de evangelización en Abiyalo durante los siglos XVI y XVIII? Proceso de aculturación, destrucción del imaginario y representaciones del mundo indígena, violencias simbólicas y físicas, junto a aniquilamiento. Así es como que habíamos planteado en un primer momento la clase de 80 minutos en 3 momentos distintos. Pero nos dimos cuenta que los tiempos escolares son distintos a los que nosotros teníamos planificados, por lo que esta clase la tuvimos que desdoblar en 2 momentos. En una primera clase, momento de 80 minutos, y una segunda clase, momento de 40 minutos. En la clase de 80 minutos comenzamos trabajando con una fuente histórica, que fue la carta del jefe Seattle, que la abordamos y la analizamos y la comprendimos a través de la lectura colectiva y la respuesta a todas las preguntas guías que tenían también esta fuente. En un segundo momento, después de haber leído la carta, trabajamos con las imágenes pertinentes que elegimos junto con Carmela para abordar el contenido de la clase. Estas imágenes tienen unas preguntas centrales que son: ¿qué actores sociales podemos identificar en la imagen? ¿Qué están haciendo los actores? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se están vinculando esos actores? Y a partir de la respuesta colectiva es que las y los estudiantes pudieron identificar distintos actores como organizadores, sacerdotes, actores, indígenas, esclavos, identificar en el lugar, ya sea bosque, ya sea playa, ya sea llegada. A partir de la repregunta también aparecieron la utilización de distintas categorías como otredad, como poder, como simbología. Podemos ver que en nuestras clases de historia, o por lo menos esta clase, se propició relaciones de tipo comprensivas, de relaciones de tipo empáticas, al hablar de intimidación, de confusión. También surgieron palabras como evangelización, bautismo, pudieron identificar aparte también hombres rojos y hombres blancos, que ahí entra en una relación con la primera fuente trabajada en el momento de la clase. También empezamos a hablar de conflicto, a partir de la repregunta también, bueno, ¿cómo se ve la otredad? Por ejemplo, es que las y los estudiantes entablan relaciones de tipo empáticas, como por ejemplo la desigualdad, maltrato, aniquilamiento. Y acá es donde tuvimos que cortar la primera clase, ya que el tiempo escolar fue distinto al que nosotros planificamos, y se dio después comienzo la segunda clase. La segunda clase contó con 40 minutos y usamos la misma metodología que en la primera clase porque nos quedaba todavía terminar de ver el PowerPoint con las imágenes. Las imágenes fueron abordadas a partir de las mismas preguntas que se realizaron en la primera clase. Y es a partir de esto que lo que plantean los y las estudiantes a través de las preguntas y las repreguntas es que hay una imposición, que se está imponiendo una religión, que los nativos están resistiendo, se habla de esclavitud, se habla de relaciones conflictivas, de malas, porque están en contra de la religión, se habla de falta de respeto, entonces acá podemos ver relaciones de tipo empáticas, se habla de que no se acepta el punto de vista de los demás, porque ya tenían su religión y por eso se oponen al cristianismo, se habla de desigualdad, de guerra, de matanza, se habla de relaciones conflictivas, entonces acá lo que podemos observar es que se está problematizando el contenido, el recurso, las imágenes que nosotras utilizamos para abordar las primeras 2 clases. Eso es así como al final de la clase y cierre se llevó adelante una serie de preguntas y repreguntas que permitieron a los y las estudiantes poder entablar relaciones de tipo históricas entre las diferentes imágenes. Es así que lo que observamos en nuestra práctica es que el aprendizaje histórico escolar a través de las imágenes no solo permite a los y las estudiantes poder entablar diferentes tipos de relaciones históricas, sino también propicia la construcción del conocimiento colectivo a partir de los debates y de las repreguntas, no solamente que nosotras realizamos, sino también los debates que se generaron entre los y las estudiantes. Entonces nos parece muy importante este punto donde la práctica social en el aula, guiada, en este caso por nosotras, es que se puede generar pensamiento histórico escolar. Entonces, como dice Eisenberg,
Se promueve así la construcción compartida de las situaciones históricas en estudio y las discusiones entre los y las estudiantes impulsa a controlar las propias interpretaciones y a profundizar sus reflexiones. Entonces, explica que lo necesario para que las reconstrucciones que se desplieguen por los chicos y por las chicas consten con la flexibilidad necesaria para poder integrar la perspectiva de los y las estudiantes. Es también que a partir de esto comprendemos y reflexionamos sobre la singularidad de la apropiación del conocimiento histórico de cada estudiante, que permite que cada uno cree un mundo autónomo. Es por eso que a partir en los últimos 10 minutos de la segunda clase se les entregó una serie de consignas para que respondan en la individualidad y de forma escrita, y esta propuesta la pensamos como una actividad que dé cuenta de la reconstrucción propia y la elaboración autónoma del contenido de la clase de manera escrita. Es así que tomando la rosa, es como entendemos que la lectura escrita sobre un contenido es analizado y comprendido desde una propia singularidad, con las interpretaciones propias que le permiten a los y las estudiantes poder crear este mundo autónomo, y es así como no solamente se ve reflejado lo que se vio y se dijo en clase, sino aquello que no se dijo. Sin embargo, dicha actividad se planteó de manera en que los y las estudiantes puedan propiciar la construcción colectiva del conocimiento, por lo que el debate y la puesta en común siguió siendo un eje central en nuestro trabajo del contenido. Podemos identificar a partir de esto que los y las estudiantes pensaron históricamente a partir de la imagen y de la pregunta. Esto se demuestra en la respuesta a las preguntas y a las producciones propias de las consignas entregadas. En dichas producciones podemos identificar que el pensamiento histórico fue propicio a partir de la elaboración de respuestas que plantean argumentación, relaciones comprensivas del contenido de la clase y también relaciones empáticas y reflexivas. Así es como, por ejemplo, acá vemos la respuesta 1 de un alumno B, donde podemos encontrar argumentación por causa y consecuencia, argumentación a partir de relaciones comprensivas. También podemos identificar en una segunda respuesta relaciones de tipo empáticas, argumentación a partir de posicionamiento, una reflexión propia a partir de la apropiación singular, el conocimiento compartido en clase. Acá un alumno C también respondiendo a la pregunta 1 y 2 a partir de la argumentación por causa y consecuencia, relaciones comprensivas, relaciones de tipo empáticas, a partir también de la apropiación y la comprensión singular de los contenidos abordados en clase y de los debates propiciados de forma colectiva. Por último, un alumno D, donde también podemos ver en sus respuestas relaciones de tipo empáticas, un posicionamiento a partir de argumentación, relaciones de tipo reflexivas, a partir justamente de, como dice la Rosa, la apropiación y la creación de un mundo propio para la creación de una respuesta, ¿no? Por último, acá también relaciones empáticas, reflexión propia y relaciones de tipo comprensivas. Y así es como, a partir de todo lo que venimos hablando y reflexionando con Carmela, es que creemos y nos posicionamos en que nuestras prácticas estuvo guiada prácticamente por las preguntas y las imágenes. Nuestras preguntas generaron respuestas problematizadoras, relaciones de tipo comprensivas, reflexivas y empáticas. Se llevaron a cabo elaboraciones propias a partir en un primer instante de debates e intercambio colectivo para después pasar a un segundo momento de elaboración propia a partir de la comprensión singular de los contenidos. Pero aparte, nuestra práctica docente situada estuvo encauzada y enraizada todo el tiempo en la toma de macro y micro decisiones que nos ayudaron a, a llegar a esas clases de la práctica docente a partir de nuestro trabajo en nuestra prepráctica, en nuestra práctica y en nuestra postpráctica también. El trabajo con imágenes y las preguntas y repreguntas nos hizo repensar nuestra posición en el espacio áulico, corrernos de ese docente explicativo y pensar otra forma de resignificar la imagen para el aprendizaje del pensamiento histórico. Así es como reflexionamos sobre las explicaciones en las clases de historia y decidimos y tomamos la decisión a partir de nuestro propósito en una unidad de sentido
de trabajar con imágenes y preguntas en nuestras clases de la práctica docente de la historia. Así es como también, reflexionando a partir de los aportes de López Pacal, es que pensamos que nuestra práctica estuvo encauzada, como dije hace un momento, a partir de la toma de decisiones de acuerdo a nuestra unidad de sentidos, y que esta unidad de sentidos también se orientó a fomentar la educación que favorezca una autonomía individual de las y los estudiantes, al igual que un desarrollo de capacidades críticas, que puedan tener un pensamiento crítico y reflexivo a partir del pensamiento histórico. Así es como también creemos que a partir de 40 años de la democracia, pensar la enseñanza y el aprendizaje de la historia desde una perspectiva crítica nos posiciona rechazando a aquellos modelos que generan o buscan la desigualdad social y la exclusión de los sectores de la sociedad. Así pensamos que nuestras clases prácticas de la enseñanza de la historia eh, fomentamos el desarrollo de ciudadanos democráticos que puedan buscar una transformación y que puedan resignificar aquellos discursos excluyentes y violentos que han instalado en nuestra sociedad. Y así es como damos fin a nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.